En la sesión del Consejo Municipal de San Gil, efectuada el pasado miércoles, se hizo presente una amplia delegación de la empresa Hidroturbinas Delta, la cual proyecta construir una pequeña central hidroeléctrica en la cuenca del río Mogoticos. Uno de los voceros, en diálogo con la prensa local, dijo que hizo presencia para exponer el proyecto, que sería a filo de agua. El proyecto consiste en tomar parte del agua del río Mogoticos a la altura, o sea, donde le cae la quebrada El Roble, le cae al río Mogoticos y se lleva por una conducción de más o menos 6,3 kilómetros el agua. Realmente lo que hace una hidroeléctrica es que toma parte del agua del río, la lleva por una conducción, mueve una rueda y esa rueda genera energía eléctrica, y absolutamente toda el agua que se coge vuelve, se descarga, y en este momento el agua se descarga para este proyecto antes de la cascada de Panaver. Entonces vamos desde la quebrada El Bosque, donde cae la quebrada del Bosque, al río Mogoticos, ahí es la captación, la llevamos en una conducción de más o menos de 6,3 kilómetros y descargamos el agua nuevamente al río antes de Panaver. Sobre la versión de una posible afectación hídrica al río Mogoticos, el vocero de Delta manifiesta que toda el agua que se captará para la hidroeléctrica en un recorrido de 6 kilómetros vuelve y la descarga al río, e insiste en que ellos van a cuidar el afluente, caso contrario de quienes hoy defienden el río, los cuales, a opinión de Luis Javier Mazo Uribe, no han hecho nada por protegerlo. Si una empresa privada vive de que el río exista y haya agua en el río, ¿quién es el más llamado a cuidar el río? El dueño de la hidroeléctrica. Yo casi que me pregunto hoy, todos estos defensores del río Mogotico, ¿qué han hecho en el pasado para proteger el río Mogotico? Ellos mismos dicen que el río Mogotico históricamente ha sido contaminado porque le han sacado material de arrastre, históricamente. Usted siempre que pasa por el río Mogotico lo ve de color oscuro, usted nunca lo ve cristalino. Entonces yo digo, si ellos están protegiendo el río Mogotico, ¿por qué está en este momento así? ¿Y por qué cuando llega una empresa con recursos, porque es una empresa privada que realmente quiere tener sus utilidades, pero va a tener recursos para invertir en el río, ¿por qué se oponen a eso? Si lo único que va a hacer la central hidroeléctrica es utilizar el agua para mover una rueda y volverla a descargar en el río. Mazo Uribe a la vez respondió sobre las versiones de supuestas afectaciones a los ecosistemas que hay en el lugar. Dijo que ya se han hecho exámenes microbiológicos del agua del sector y que no habrá afectaciones al ecosistema, pues todo lo mitiga el caudal ecológico. Uno lo que hace es hacer estudios de lo que hay en el río, análisis físico-químicos, microbiológicos, hidrobiológicos. Hay unas fórmulas que con la mezcla de todas esas variables le dicen, vea, el río con mínimo tanto caudal puede seguir viviendo el ecosistema que tiene hoy, partiendo de la base de que en este río pues tenemos muy poquitas especies de peces. Los peces que hay en este río los hay en muchos otros ríos, las variedades de microflora, microfauna que hay en este río lo hay en otros ríos, pero eso se mitiga con lo que se llama el caudal ecológico. En el diálogo con la prensa hizo otras reflexiones sobre el caudal ecológico, el cual en época de verano tiene la cantidad suficiente para proveer líquido para 3 municipios con 45.000 habitantes. Dice que la energía que se produzca en tiempo de verano será menor a la del tiempo de invierno. La CAS será la que determine la utilización del caudal requerido. El gerente sostiene que el proyecto se viene estudiando desde el año 2016 y que desde el 2018 se entregó el estudio de impacto ambiental a la Corporación Autónoma Regional de Santander. Informó que las socializaciones se han hecho de casa a casa y con las juntas de acción comunal para las veredas de influencia de la hidroeléctrica. El gerente reconoció que hay una oposición férrea al proyecto e informó que ellos no han prometido nada de beneficios para las comunidades. Entre las mitigaciones que propone está la compra de predios para reservas hídricas y así proteger los aljibes que existen en el área de influencia del proyecto.